como ya se cerró lo del taller de anoche, les di por ahí otro tiempecito más para que les diera tiempo a todos los que faltaba subir, enviar su tarea, ¿no? Entonces, ya ahorita está la fase de asignación, ya pueden checar a quién van a calificar y pues bueno, ahí les encargo que cumplan con esa parte de calificar a quien corresponda, ¿no? Y ahorita vamos con la última parte de lo que es ciclos para poder abrir el taller y ponernos de acuerdo para qué día va a hacer esa tarea, ¿sale? Entonces, aquí si ven el video un poquito adelantadito es porque en la parte anterior, ellos retroalimentan un examen que tuvieron que nosotros no vamos a tener. Entonces, para no estar repitiendo esto, que serían 13 minutos, pues bueno, vamos a comenzar a partir de donde es el ejercicio y continuamos, ¿ok? Está abierta asistencia y ya. Ok, gracias. Vamos a seguir haciendo ejercicios. Vamos a hacer hoy algunos ejercicios más de ciclos y ya mañana empezamos con la unidad 4, que son arreglos o organización de datos, ¿no? Entonces, vamos a hacer por hoy. De todos modos, en la siguiente unidad tenemos que volver a ver todo lo que vimos. Más que volver a ver, volver a utilizar o utilizar todo lo que hemos visto. Entonces, en particular con este tema de arreglos, tenemos que utilizar ciclos a fuerza, porque es la única manera de manejar este tipo de estructura de datos. Entonces, ahí vamos a seguir repasando, pero vamos a hacer el día de hoy algunos ejercicios que quería yo que hiciéramos, entonces que habían quedado pendientes. No recuerdo si el del factorial lo hicimos, ¿me recuerdan? Si ya lo hicimos. Que leyera un número y que nos calculara el factorial de ese número. Por ejemplo, si leíamos un 4, nos calcula el factorial de 4, que es 4 por 3 por 2 por 1, o 1 por 2 por 3 por 4. Es igual, entonces, si multiplicamos, pues nos da 24. O el factorial de 5, que es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, o 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Aquí lo podemos hacer de cualquier forma. Recuerden que la multiplicación tiene la propiedad conmutativa. Entonces, el orden de los factores no altera el producto. Ustedes pueden multiplicar de manera ascendente o descendente y siempre nos va a dar el mismo resultado. Como lo quieran calcular en su programa, lo importante es que haga el cálculo y le muestre al usuario la respuesta. No recuerdo si lo hicimos. Me dicen, por favor, si ya lo habíamos hecho. No, no lo hemos hecho todavía. No lo hemos hecho seguros, como que yo recuerdo que a la mejor... Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, no está tan grande. Entonces, vamos a leer un número y vamos a mostrar el factorial. Habíamos hecho uno que sumaba los números del 1 al 10, luego del 1 al 100 y así, ¿recuerdan? Que era lo mismo. Al 1 le sumaba el 2 y el resultado le sumaba el 3 y el resultado le sumaba el 4, es decir, iba acumulando los resultados hasta sumar el último valor. Es lo mismo, solo que ahora en vez de sumar, estamos multiplicando. Entonces, bueno, ahí es donde está el ciclo, ¿no? Tenemos la acción, se repite, multiplicar, multiplicar, multiplicar y multiplicar. Y debemos de hacerlo dentro de un ciclo porque no podemos ponerlo fijo, ¿verdad? No sé hasta qué número se va a multiplicar, aunque el usuario me dé el valor, ¿cómo sé si voy a multiplicar del 1 al 4, del 1 al 5? Eso no lo puedo hacer fijo en mi programa. Tengo que utilizar un ciclo donde se controle la repetición de la multiplicación hasta el valor del número que el usuario haya ingresado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí habrá que hacerlo con un ciclo. No sé si alguien quiere participar y si no, yo lo resuelvo. ¿Alguien resolviéndolo? Y si no, yo lo hago. ¿Nadie? Bueno, vamos a hacerlo. Entonces, vamos a... no puedo quitar esta ventanita. Ahí está.
Vamos a cerrarla. Entonces vamos a hacer uno nuevo, vacío. Vamos a llamarle factorial. ¿Con qué método quieren que hagamos la entrada de datos? Bueno, vamos a hacerlo primero fijo y ya luego lo hacemos con un método. Entonces, para el factorial necesitamos una variable, ¿verdad? Para leer el número, no, aquí el número, y le vamos a asignar el factorial de 5, ¿no? Para el número 5, y luego lo leemos. Luego, una variable para calcular el factorial. Este va a ser nuestro acumulador. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos, como es un acumulador, vamos a inicializar nuestro acumulador. Como es un acumulador de multiplicación, ¿recuerdan con qué valor se debe inicializar un acumulador de multiplicación para que a la hora de realizar la primera no se altere el resultado o el valor que el primer valor que necesitamos que se multiplique? Para que yo pueda tener este 1, ¿cuál es el valor que me volvería a dejar el 1? O si yo tengo un 2, ¿cuál es el valor que me volvería a dejar el 2, etcétera? ¿Con qué valor multiplicamos y no se altera si yo multiplico, ¿verdad? Con este valor no se altera el valor que tengo, lo que sería el neutro multiplicativo. ¿Cuál es ese valor? ¿El 1? El 1, ¿verdad? Pueden multiplicar cualquier cantidad por 1 y no nos altera la cantidad. Así como decimos, el 0 es el neutro aditivo. Yo puedo sumarle a cualquier cantidad del 0 y no me cambia mi número. Por eso son los valores iniciales que debemos de darles. Entonces, el valor inicial para que vaya realizando las multiplicaciones acumulativas debe de ser con 1. Otra aclaración que quiero hacer por los que me han estado preguntando sus dudas o que no les sale su programa, ¿verdad? Hubo una duda que me dijeron, es que ejecuté o estoy haciendo problemas donde van 2 ciclos. Me dicen, y la primera vez estoy utilizando un acumulador y la primera vez el acumulador, la suma sale bien, pero en la segunda vuelta la suma ya no sale correcta porque está sumando el resultado anterior. ¿Y qué estaba pasando? Entonces, eso es porque recuerden, les dije, el acumulador o los acumuladores que utilicen dentro de un programa se inicializan antes del ciclo que los utiliza, no al inicio de su programa. Por eso aquí no le estoy poniendo f igual a 1, que aquí no le alteraría porque este solo maneja un ciclo. Pero bueno, no lo estoy inicializando aquí porque lo voy a inicializar antes del ciclo que lo utiliza y acostúmbrense a eso. Los acumuladores se inicializan antes del ciclo que los utiliza. Entonces, si ustedes tienen por ahí en algún programa que van a utilizar un acumulador y tienen 2 ciclos, ¿verdad? Y el que usa el acumulador es el ciclo que está anidado. Bueno, antes de ese ciclo es donde deben inicializar su acumulador para que cada vez que dé la vuelta, antes de entrar al ciclo donde se va a hacer la suma, vuelva a estar en 0, que esté limpio, y entonces la suma salga el resultado correcto. Porque si lo hacen al inicio de su programa, ¿verdad? Entonces la primera vez sí está en 0 y acumula o suma correctamente, y al dar la vuelta, ¿verdad? Ya no está en 0, se quedó con la suma anterior y entonces a la hora de entrar otra vez al ciclo que va a sumar, ya suma lo que tenía más los nuevos valores. Entonces hay que tener cuidado en eso. Les hago esta aclaración porque fue una de las dudas que me mandaron. Bueno, entonces inicializo mi contador en 1. Como sabemos cuántas multiplicaciones se van a hacer, porque el número que se lee es el mismo número de multiplicaciones que tenemos que hacer. Entonces, voy a usar el ciclo for. ¿Estamos de acuerdo? Porque sabemos cuántas. Entonces, inicializamos nuestra variable en 1. Estamos haciendo la inicialización. Se va a repetir con todos los valores menores y hasta que llegue al valor de n. ¿Estamos de acuerdo? N vale 5. Entonces, hasta 5 para manejarlo como variable. Y los incrementos, la forma en la que va a ir cambiando es de 1 en 1. Ok. Iniciamos. Acuérdense, aquí no va punto y coma porque no nos genera error, pero no repetirá este bloque.
Entonces, lo único que hay que hacer, lo único que se repite es multiplicar el 1 por el 2, luego el resultado por el 3 y el resultado por el 4. Si se dan cuenta, estos valores son los que va a ir tomando I, ¿no? Estos valores de 1 por 2 por 3 por 4 por 5 son los valores que va a ir tomando I. Entonces, aquí le voy a decir que voy a utilizar un acumulador. ¿Cómo pongo un acumulador? ¿Cuál es la sintaxis para un acumulador? Esto puede venir en el siguiente examen. Ahorita no les pregunté nada de los contadores ni de los acumuladores, pero ¿cuál es la sintaxis de un acumulador? Ya dije que mi acumulador se va a llamar F, porque esa es la que inicialicé en 1, ¿verdad? Ya le estoy dando el valor inicial. ¿Cómo pondría yo mi acumulador si mi variable es F? Sería F más, es igual a F más 1. A F, pero como no vamos a sumar, ¿ahora qué vamos a hacer? Dijimos, ¿cuál es la operación que se repite? No es suma, ¿verdad? Entonces multiplicar. Muy bien, entonces ahora queremos acumular multiplicaciones. ¿Con qué valor queremos multiplicar? Aquí están los valores. 1, luego por 2, aquí nos faltaría por 1, ¿no? Que es el valor inicial del acumulador. Luego por 2, luego por 3, luego por 4, luego por 5. ¿Qué variable va a ir teniendo esos valores dentro del ciclo? Y La I. Muy bien, entonces ahí le digo, lo que vas a hacer es repetir y vas a estar multiplicando por I, ¿no? Entonces, el primer valor de I es 1, F vale 1, entonces la primera multiplicación que hace es 1 por 1, ya tenemos el primer resultado, que es el 1. Cambia I y ahora vale 2. Entonces, este 1 que teníamos aquí, ahora lo multiplica por 2, entonces ahora tengo 1 por 2, ya tengo 2, ¿no? Incrementa I, ahora vale 3, y entonces este 2 que resultó aquí, ahora lo multiplica por 3, es decir, ya hizo obtuvo este valor, luego obtuvo este valor, ¿verdad? El resultado de esto lo va a multiplicar por 3, es decir, 2 por 1, 2, lo va a multiplicar por 3, que sería 6. Ese resultado 6 ahora lo va a multiplicar por 4, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar al valor de n. De tal forma que al final ya podemos decirle system.out.println. Y aquí le vamos a poner el valor de la variable, el simbolito de factorial, igual, y le mandamos a mostrar el resultado de nuestro acumulador. Entonces ahí es donde ya tenemos que ver el resultado, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Vamos a compilar. Vamos a ver, alguien me dice cuál es el error. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me dice? Bueno, ya sé cuál es el error, pero ¿quién me dice qué error cometí ahí? Si yo les pongo este código en el examen y les digo, ese código tiene un error, ¿No indicar cuál declaró es el una error. variable? La I. Ajá, podría. Después Ahí. del n igual a 5 tiene un punto y coma y es un coma, ¿no? Exacto. Podría estar bien tu respuesta, no sé si eres David, creo que eres David. No está declarada F, o tendría que haber una coma para que quedara declarada. Entonces, o lo hago así, o dejo el punto y coma, pero entonces también declaro F, cualquiera de las dos cosas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, o le pongo coma para que entre dentro de esta declaración, o si ya finalicé esta declaración, bueno, inicializo una nueva declaración, no estaba declarada F entonces, pues le agrego su tipo de dato. Pero como son del mismo tipo, pues no tiene caso volver a hacer una declaración, ¿verdad? Entonces ahí simplemente con una coma, como nos dijo su compañera, ya tendríamos las dos variables declaradas. Entonces cualquiera de las dos formas, pero es importante que sepamos. Muy bien. Vamos a ejecutar. Entonces lo único que nos va a hacer es mostrarnos el factorial de 5. Y vean aquí me dice 5 con el simbolito del factorial igual a 120. Que eso fue lo que le dijimos. Ay, perdón. Aunque no vemos, ¿verdad? Todo esto que está haciendo internamente la computadora guardó este valor en un espacio en la memoria, también guardó este valor,
repitió esta cantidad de veces y lo que fue haciendo es multiplicar, multiplicar, multiplicar y finalmente nos muestra este mensaje, que ya es el factorial de 5. ¿Estamos de acuerdo? Si yo aquí le cambio n por 4, entonces ahora debe calcular el factorial de 4. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces ahora me debe mostrar el factorial de 4. Y aquí me dice 4 factorial es igual a 24. Entonces vean cómo ya tengo un programa que calcula el factorial del número que yo le dé a la variable. Pero bueno, para no estar entrando al programa y estarlo modificando, ¿verdad? Para que calcule el factorial que yo quiero, entonces ahora sí, vamos a hacer que el usuario ingrese de qué valor quiere que se calcule el factorial y a ese valor se lo vamos a calcular. Entonces ahora sí, como lo estoy haciendo en modo consola, aunque podemos combinar métodos, recuerden que no es lo ideal porque o trabaja nuestro programa en modo consola, que es una de las maneras en las que tenemos de trabajar los programas, o en modo gráfico, con elementos gráficos, ¿no? Entonces, como ya estoy haciéndolo en modo consola, ¿con qué clase quieren que hagamos la entrada de datos? ¿Buffer, reader o escáner? ¿Cuál? Escáner, por favor. ¿Escáner? Ok, entonces importamos el paquete útil, ¿no? Para poder utilizar la clase escáner. Entonces, aparte de nuestras variables, tenemos que declarar y crear nuestro objeto, que puede llamarse como quiera, lo creamos, ¿verdad? Y con eso ya podemos utilizar nuestro objeto T. Entonces, aquí antes de que inicie el proceso, lo primero que hay que hacer es preguntarle al usuario qué valor, de qué valor quiere el factorial. Es decir, ingrese el número que desean se calcule el factorial. Entonces, ya tendríamos, hay que leerlo, ¿no? El mensaje que se le va a mostrar al usuario y entonces lo guardamos en nuestra variable n, como es un número entero. Recuerden que entonces para leer enteros lo hacemos con exit. Ya, le decimos que ingrese el número y ya lo demás está igual, ¿no? En mi variable n ya no debe de tener un 4, aunque le hubiera yo dejado ese valor aquí, cambia automáticamente cuando ejecuta estas instrucciones. Cambia el valor de n y ahora le deja lo que el usuario ingrese y entonces nuestro ciclo funciona correctamente y ahora ya funciona. Yo no tengo que venir a modificar el código, sino lo que tengo que modificar es lo que tengo que modificar es perdón, ya nada más tendría yo que ejecutar el programa, el valor que se ingresa. A ver, déjenme checar aquí cuál es el error, a ver si alguien ve el error, me dice que algo escribí mal. Donde dice System le falta el punto, ¿no? En el de T-New Scanner System. Ah, me falta, ¿verdad? Gracias. Muy bien, qué bueno, eso quiere decir que sí están haciendo sus programas. Ya está. No encontraba esto. Ok. Vamos a ejecutarlo. Les decía yo que ahora ya no tengo que entrar a modificar el código, ya nada más tengo que cambiar el valor. Por ejemplo, aquí si ahora le digo el factorial de 6, ahora me va a calcular el factorial de 6, que es 720. Yo le digo el factorial de 7, ¿verdad? Me calcula el factorial de 7. Si yo le digo el factorial de 8, calcula el factorial de 8. Si yo le digo el factorial de 9, me calcula correctamente el factorial de 9. Si yo le digo 10, me calcula el factorial de 10. Si yo le digo 11, me calcula el factorial de 11. Si yo le digo 12, me calcula el factorial de 12. Vean cómo va creciendo lo que quiero, el objetivo de estar ejecutando con valores. Vean que el 12 no es un número grande y vean el resultado del factorial, cómo va incrementándose.
Entonces, esto lo hago para que vean con respecto a los tipos de datos. Recuerden que la computadora no maneja cantidades infinitas, ¿verdad? Que no me preocupo, que lo calcule y me dé el resultado. Vamos con el factorial de 14. Hasta ahí va bien, ¿verdad? Vamos al factorial de 15. ¿Ya vieron qué valor tan grandote nos dio ya? El factorial de 15. Vamos a decirle el factorial de 16. ¿Verdad? El factorial de... Vamos a ponerle 18. Ya voy a cambiar el valor más grande, que sigue siendo un valor no tan grande. Y vean qué pasa aquí. Bueno, no sé si lo logren ver. ¿Qué me pueden decir de este valor del factorial? Ya no aparece positivo, sino tiene un signo negativo. Exactamente, lo cual es incorrecto. Un factorial no es negativo. ¿Por qué sucede esto? Porque rebasamos precisamente el rango de los números enteros. Entonces, esto deben de tenerlo en cuenta con cálculos como el factorial o como el exponencial, o cuando calculan una potencia, porque son valores que crecen demasiado rápido y entonces podemos rebasar los rangos de nuestros tipos de datos. Por eso es que tenemos el tipo long. Cuando tenemos una variable que crece muy rápido, entonces hay que utilizar el tipo long, donde ese rango es muchísimo más grande. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya lo ejecutamos. Decíamos factorial de 18. Y ahora sí, este es el resultado. Vean qué número tan grandote, ¿no? Entonces, lo hago para que tengan en cuenta eso y que no lo olviden. Siempre que tengan un programa hay que analizar qué van a procesar, los datos, la naturaleza de los datos que van a procesar, porque dependiendo de eso, ustedes van a tener que elegir el tipo de dato. Entonces, otra vez un factorial o calcular una potencia son valores que crecen demasiado rápido. Entonces, ahí en ese tipo de cálculos hay que irnos también al tipo de dato que nos maneja los valores con rangos máximos, ¿no? Que son el tipo long en Java. Bueno, entonces ya tenemos el cálculo del factorial. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. ¿Sí quedó claro? Chicos, ¿quedó claro el ejercicio? Sí, profe. De mi parte, sí. Gracias. Los demás no sé si no me están escuchando, han de estar durmiendo. Bueno, este es el cálculo del factorial. Hicimos también en algoritmos un programa que decíamos que leíamos una cantidad. Ah, no, no lo hicimos, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a hacer un programa igual que nos va a leer un número y nos va a evaluarlo y nos va a mostrar si el número es un número primo. No sé si lo mencioné en clase. Entonces, por ejemplo, el número 5 es primo. ¿Cómo sé que sí, ¿verdad? ¿Cómo sé que un número es primo? Porque son aquellos números que solo son divisibles entre sí mismo y uno. Exactamente, estamos de acuerdo. Son los números primos solo son divisibles entre unos y entre sí mismos. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo divido los números entre el 1, entre el 2, entre el 3, por ejemplo, si fuera el 5, ¿no? Entre el 4 y el 5, solo veo que son divisibles entre 1 y entre 5. ¿Qué quiere decir que sea divisible? Que hay un número, ¿verdad?, que multiplicado por ese valor me da el mismo número, por lo tanto, en la división el residuo es 0. O dicho de otra manera, ¿qué quiere decir que un número divida a otro? Pues que al dividirlos el residuo es 0, ¿no? Acuérdense que en la división siempre tenemos dos posibles resultados, el cociente o el residuo. Bueno, en este caso nos interesa el residuo. Si yo divido 5, que es el valor que tengo, entre 1, sí lo divide. ¿Por qué? Porque al dividirlo el residuo fue 0. Si yo divido 5 entre 2, no lo divide. Hablo de divisiones enteras. Divisiones enteras quiere decir sin decimales. Entonces, si yo divido el 5 entre 2, digo, no, el 2 no lo divide. ¿Por qué?
Porque el residuo es 1, ¿no? Toca 2 y sobra 1, entonces no lo divide. Ok, veo 5 entre 3, ¿lo divide? No lo divide, ¿por qué? Porque al dividirlos, división enteras, sobran 2. Ok, 5 entre 4 tampoco, ¿por qué? Porque al dividirlo el residuo es 1. Si yo divido 5 entre 5, sí lo divide, ¿por qué? Porque el residuo es 0. Entonces, si se dan cuenta, cuando son primos, solo tiene entonces 2 divisores, ¿verdad? Cuando yo divida, solo me debe de dar 2 divisores. Si tiene más de 2 divisores, ¿verdad? Como el caso del 6, ¿verdad? ¿El 6 cuántos divisores tiene? El número ahora fuera el 6, ¿estamos de acuerdo? Aquí nos faltaría una división. Voy a poner esta división hasta aquí. ¿Verdad? Tendría yo que dividir, ahora el número no sería el 5, el número que tengo que dividir sería el 6. El 6. 6. El 6. Y aquí es donde se ve el ciclo, ¿no? Yo tengo que estar dividiendo el mismo número entre el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y aquí hasta llegar también al 6. El 1 divide el 6, sí, ¿verdad? Toca 6 y el residuo es 0. ¿El 2 divide el 6? Díganme. Sí, lo divide. Sí, ¿verdad? Toca 3 y el residuo es 0. El 3 divide el 6 también, ¿verdad? Toca 2 y sobran 0. El 4 divide el 6, no, ¿verdad? Toca 1 y sobran 2. El 5 divide el 6, no, ¿verdad? Toca 1 y sobra 1. El 6 divide el 6, toca 1 y sobran 0. Sí, divide. ¿Cuántos divisores tuvo el 6? Si los contamos. 4. 4. Entonces, como no es 2, quiere decir que más valores los dividieron, que en este caso fue el 2, el 3, también, ¿verdad? Aparte del 1 y el 6. Entonces, el número 6 no es un número primo. Entonces, aquí es donde se ve el ciclo. Tenemos que repetir. ¿Qué tenemos que repetir? Hacer divisiones. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que dividir entre 1, entre 2, y ahí se ve cómo nos sirve el valor de i, porque tenemos que dividir entre 1, entre 2, entre 3, entre 4, entre 5, que es el valor que leímos. Estamos de acuerdo igual aquí, entre 1 hasta llegar al 6. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Saber el residuo, y si el residuo es 0, lo contamos. Al final, después de terminar todas las divisiones, tenemos que checar el valor del contador. Si es 2, el número sí es primo. Si no, entonces el número no es primo. Entonces, lo mismo que aquí, vamos a hacer uno nuevo. Copiarlo de una vez. Vamos a decirle que va a ser primo. Vamos a tener nuestra variable int. Aquí no crece, ¿verdad? Aquí no importa, simplemente es para leer el número. Entonces se va a llamar primo. Tenemos el número, el ciclo está bien, no necesitamos acumular, necesitamos contar, entonces pongo una variable para contar, le pongo c de contador. ¿Cómo va a contar? Su valor inicial debe ser 0, no sabemos cuántos va a tener. Entonces, aquí está el ciclo, va a llegar hasta el valor de n, sí, va a llegar hasta el valor de n. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a poner una variable para el residuo, ¿no? Para hacerlo por partes. Calculamos el residuo. ¿Cómo obtenemos el residuo de una división? Va a dividir el número que leímos, esa es la división que hace, ¿no? El número que leímos, ese es el que divide entre quién, entre 1, entre 2, entre 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo va a dividir el número n? ¿Con qué operador, con qué símbolo de operación indico que quiero una división, pero que quiero el residuo? Chicos. ¿Con el de porcentaje? Muy bien. Con este le digo que quiero una división, pero que quiere de los valores de i. ¿Estamos de acuerdo? Aquí obtenemos el valor del residuo. Y entonces lo que hago es ahora checar si ese valor es 0, ¿qué quiere decir? Que sí lo dividió, y entonces mi contador lo debo de colocar aquí.
Ya sea que pongamos C igual a C más 1, o que pongamos C más más, o pongamos más más C, o C más igual 1. Es lo mismo. Y ahí está, en el ciclo, dividiendo y contando. ¿Cuándo va a contar? Cuando el residuo sea 0. De tal forma que al final yo voy a comparar si el valor de mi contador fue 2. ¿Qué quiere decir si fue 2? Si solo tuvo 2 divisores y el contador de los divisores quedó en 2, ¿qué quiere decir? El número que se ingresó sí es un número primo. Así es, entonces aquí le vamos a poner n si es un número. Listo ahí. Y listo, ¿verdad? Si no, si el contador no fue 2, como en el caso del número 6, ¿qué quiere decir entonces? Pues que como lo dijimos en el número 6, quiere decir que el número no es primo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a checarlo. Después quitamos las llaves que no son necesarias. No hay error, entonces vamos a ejecutarlo. Ejecutamos. Nos dice ingrese un número, por ejemplo el 5. Ah, bueno, ahí el letrerito no era para calcular, ¿verdad? Entonces era ingrese un número. 5, y ahí me dice 5 si es número primo. Entonces vamos a corregir, aquí es ingrese un número simplemente, ¿no? Y un espacio para poner sí o no. Compilamos. Ejecutamos, vamos a ver ahora el 6. Le damos el número 6 y me dice 6 no es número primo, ¿verdad? ¿Qué otro número primo hay? Díganme. Si le pongo 9, ¿qué me va a salir? 9 no es un número primo. Sería hasta Ok. el 11, que es el siguiente número primo. Ok, entonces aquí me dice 9 no es número primo. Vamos a ver el 11, ¿verdad? 11, y me dice 11 sí es número primo. ¿El 1 es número primo? Chicos. El 1 no es número primo. ¿Estamos de acuerdo? Si buscan su lista de números primos, van a ver que el 1 no es número primo. ¿El 2 es número primo? El 2 sí es un número primo. Sí. Y entonces, bueno, sí, ¿verdad? Entonces ya tengo un programita que me lee un número y para cualquier número que lea, en base al proceso que explicamos, calculando los residuos y viendo si es 0, lo cuenta como divisor y ahí es lo que está haciendo. Entonces de tarea lo modifican, vamos a hacer uno muy parecido, pero en este caso vamos a ver si el número es perfecto. Es muy parecido, ¿por qué? Porque igual tiene que hacer divisiones y tiene que saber si son divisibles, lo mismo que acá. Pero aquí dice un número es perfecto si la suma de todos sus divisores menores al número es igual al número que tenemos, ¿no? Por ejemplo, todos los divisores de 5 solo son menores a él, tendría yo ya nada más que dividir del 1 al 4. Ya el 5 ya no, porque no es un número menor que él. Entonces dice todos sus divisores menores al número. Entonces solo tengo que dividir desde el 1 hasta el 4. Y el único que lo divide es 1, por lo tanto 5 no es un número perfecto. Pero si leemos el 6, yo tengo que dividir desde el 1 hasta el 5. ¿Estamos de acuerdo? Checo sus divisores, pero ahora en vez de contarlos, tengo que sumar sus divisores. Es decir, ahora no voy a contar, ahora voy a acumular, voy a sumar a los valores de i cuando el residuo sea 0. Y después de sumar, después de terminar de hacer las divisiones, si la suma es igual al número, entonces el número es perfecto. Así se define. Entonces es un proceso muy parecido. Lo hacen de tarea y mañana lo checamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí quedó claro lo que van a hacer? ¿Chicos? Sí, profe. Sí. Ok. ¿Qué pasó? Bueno, entonces intenten hacerlo. Ok, muy bien, Christopher. Qué bueno que lo hiciste. Lo voy a checar. Muy bien, sí está bien hecho. Entonces, mañana les tomo participación. Nos vemos el día de mañana.
mientras la condición es falsa. Ok, chicos. Esta parte hasta aquí llega. Entonces ya mañana podemos